Okay, famous quotes or aphorisms also. Uh, have no fear or perfections, you'll never reach it. Have no fear of perfection, you'll never reach it. Okay? Have no fear, no tener miedo, of perfection, de la perfección, you'll never reach it. Nunca la alcanzarás. Si no tienes miedo a la perfección, nunca la lograrás. Que hay que tener miedo, hay que temer a la perfección. The future belongs to those who believe in beauty of their dreams. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Son esas frases pequeñas, cortas, que dicen tanto, que muchos libros están llenas de ellas y uno no las ve. Son perlitas que traen metidas ahí, en unos renglones, que le pueden a uno cambiar la vida. Una frase le puede cambiar a uno la vida. A mí personalmente hay frases que me han hecho ver la verdad que he buscado por mucho tiempo. Y alguien en 3, 4, 6 palabras lo dicen. Alguna vez, voy a darles un ejemplo bobo. Alguna vez, cuando yo era muy joven y comenzaba la universidad, me acuerdo que me quedé dormido por andar tomando con mis amigos, etcétera. Fui irresponsable y no cumplí con algo que tenía que cumplir en la universidad. Estaba muy achantado. Y un amigo mío que era muy correcto en ese aspecto me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted no es dueño de sí. Y yo me quedé pensando y como que me fui a la casa, usted no es dueño de sí. Usted no es dueño de sí. Y esa frase me cambió la vida. Grave, o sea, yo no soy dueño de mí mismo. O sea, son mis deseos y mis pasiones las que se adueñan de mí y por eso no me dejan ser libre. Decía, decía Kant, un hombre no puede ser libre, un hombre no puede ser libre si tiene pereza o miedo. Un hombre no puede ser libre si tiene pereza o miedo. Usted no se puede proclamar libre. Para él la libertad la resume en el imperativo categórico, haz que tus actos sean tan buenos que se puedan volver ley universal. Haz que tus actos sean tan buenos que se puedan volver una ley universal. Lo que tú puedes hacer, yo también lo puedo hacer, todos lo podemos hacer. Esa es la libertad según Kant. Vean, una frase y resume la libertad. Y buscad la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Buscad la verdad y la verdad os hará libres. Es algo que es difícil de entender, pero ¿qué es la verdad? Los japoneses lo dicen de otra manera. Los japoneses dicen exactamente lo mismo de otra manera en otra frase. Dicen, eh, el, el desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. El desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted desconoce que X carro es malo, es mal carro, es un encarte, pues el desconocerlo no lo va a liberar. El desconocer eso no lo va a liberar del problema. Por el contrario, usted va a ser esclavo de esa mentira, porque usted no investigó bien, compra el carro, después se mete en ese problema. ¿Por qué? Porque desconocer una verdad me va a hacer esclavo de una mentira. Espectacular. Un par de frases y, o sea que escribir a veces es un acto de no escribir tanto, no es escribir un montón, es escribir bien, es un pensamiento más simétrico. Habíamos visto la clase anterior que para escribir, escribir es casi como una fórmula matemática. Debe entenderse bien, debe ser sencillo, debe ser práctico, debe ser inteligente. La escritura supone inteligencia. En el primer párrafo, en el párrafo introductorio, como lo vieron en el video, uno puede decir X es igual a 6. X es igual a 6. ¿En serio? Sí, X es igual a 6. Segundo párrafo, voy a decir por qué voy a decir X es igual a 1. En el segundo párrafo voy a decir X es igual a 2. En el tercer párrafo voy a decir X es igual a 3.
Y en el último párrafo, el de la conclusión, x es igual a 1 más 2 más 3. 1 más 2 más 3. Por eso concluyo, punto final, x es igual a 6. Es reexplicar todo lo que dije anteriormente. Sustento, enuncio, sustento, concluyo. Enuncio, sustento, concluyo. Bien, noten que acá no enuncié cualquier cosa, dije que 6. O sea que esto debe tener una lógica. Y al unir estas tres lógicas, me van a dar esta conclusión final. La oportunidad de sustentar mi conclusión para llegar al fundamento de mi teoría. X es igual a 6. Es matemático. Entonces, escribir es un acto prácticamente matemático, en parte. Uno pensaría que porque algo no tiene explicación, entonces no es matemático. Lastimosamente, muchas de las cosas, de las grandes cosas que nos rodean y que no tenemos explicación, son prácticamente matemáticas. Tienen una lógica, tiene una concordancia, hay hilación, no es algo, no es una simple ocurrencia, sino es algo que tiene sentido. Así es la escritura. Bueno, ¿quién me cuenta si vio esquizofrenia natural? ¿Quién vio esquizofrenia natural? Yo, profe, ¿Se lo vio? ¿Cuál vio? vi varios videos de él. Bueno, también vi él tiene otro canal. Vi uno que era sobre la madurez, Sí. sobre cómo llegar al punto de la madurez. Otro que hablaba sobre la corrección política. Uh-huh. Y otro que era un análisis a los personajes de Avatar. Ah, qué bien. Él tiene unos análisis además de películas y de personajes. Espectacular. ¿Qué tal le pareció? Me gustó mucho, solo que siento que a veces en algunas partes como que se sobreexplica. Sí. No sé si es porque piensa que tal vez no quedó tan claro el punto, o sea, no es que sea redundante, sino que como que sobreexplica un punto cuando ya quedó claro. Ajá. Es Y es como insistente. sí, es como lo único que le vi que no me gustó. De resto me pareció muy interesante y a veces, pues no sé si es que los videos que yo vi son un poco viejos, Sí. pero me No, gusta más digamos, en el segundo canal que tiene como un formato más natural. El primero lo siento demasiado guionizado, pero pues me imagino que así debe ser el primer canal y el segundo sí siento como que es más personal. como que ha Como- evolucionado. exacto. Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal la forma de escritura del hombre? Se nota que lee mucho, Mm, demasiado. demasiado. Es difícil contradecirlo, ¿no? Sí, Yo siento eso. O sea, pararse enfrente de él y decir, atreverse a decir algo es difícil porque es una persona muy leída, y además tiene un discurso demasiado lógico. Uno lo escucha y es un discurso bien organizado. Y uno puede a veces tener unas ideas espectaculares, pero si no las sabe uno interpretar, si uno no las sabe organizar y si uno nunca las va a poner al mundo, a que lo sepa el mundo, pues ahí se van a morir con uno. Es una mala noticia. El que no se atreve y no sabe cómo exponer sus ideas, simplemente morirá con ellas. Ahí tienen un aforismo. El que no expresa sus ideas, el que no se atreve a expresar sus ideas en vida, morirá con ellas. Ese es su fin. Morir con sus ideas. Lástima, una gran pérdida. ¿Cuántas de las personas académicas tienen descubrimientos espectaculares, aportes a la humanidad y se han llevado a la tumba? ¡Qué desperdicio! Por eso aprender a escribir es importante. Ahora vamos a entender cómo se hace la escritura en inglés, en otro idioma, porque es importantísimo. Es que aprender a escribir en inglés le sirve a usted para hacer un blog, le sirve a usted para hacer un canal de YouTube, lo puede hacer en los dos idiomas y que lo sepa el mundo, que el mundo se conecte con usted. Usted que ya hoy en día ya no es que usted publica una cartilla acá y se quedó acá y se murió acá. Hoy en día, si usted sabe hacer las cosas, será un video que le puede dar la vuelta al mundo. ¿Por qué no uno mío? Entonces es espectacular llegar a eso, pero hay que llevar a una madurez en la escritura, sobre todo aprender a escribir. Y una de las cosas que hay que aprender para escribir
es que hay que escribir lo que nos duele, por ahí comienza la escritura. Por eso no he querido que de una vez saltemos directamente al ensayo, que es más académico, que es un poco más rígido, sino que quiero que vayamos primero a la escritura, a eso que sale de las entrañas, a eso que me duele, a eso que me afecta, a eso que yo quiero, donde yo quiero expresar lo que yo quiero decir, donde, bueno, la escritura, les digo algo y es peligrosa. La escritura, para escribir hay que estar dispuesto a conocerse a sí mismo, como decían los griegos, ¿no? Conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a enfrentarnos a que por más que insistamos en una idea, se nos puede contrariar la escritura. Usted puede comenzar a decir que el perro es el mejor amigo del hombre y terminar diciendo que en cambio el hombre es el mejor amigo del perro. O sea, tiene que uno estar dispuesto a que a medida que uno va investigando y va reflexionando sobre su propio discurso, puede cambiar totalmente la idea al final. Y es lo que yo espero. Si eso sucede y si llegan a esa crisis, usted realizó un verdadero trabajo de escritura. Si la escritura lo logra transformar a usted, si le logra mover algo, ahí hubo una buena escritura. No, no todos los escritos comienzan con yo sé y voy a defender esta idea. No, no, no. La escritura comienza con el yo supongo, yo tengo una pesquisa, yo tengo, no sé, una duda y quiero defender esta posición. Y muchas veces durante el transcurso de la escritura hay un enfrentamiento del escritor con la página, hay un enfrentamiento de usted contra usted mismo. Y ahí es donde uno comienza a darse cuenta que muchas de las cosas que dice, está muy equivocado y muy mal informado. ¿Sí? Comencemos desde lo más pequeño, desde la misma etimología, y les voy a recomendar, no sé si ya les he recomendado esto, etimologías de Chile, ¿alguna vez ya se les he recomendado? No, señor. No, No. señor. Vale. Etimologías de Chile, espectacular. Profe, estamos hablando de inglés, sí, estamos hablando de idiomas, no solo de inglés. Vamos a hablar de etimología. La etimología es algo bellísimo, es el origen de las palabras, es precioso, es importantísimo que conozcan su propio idioma para ir conociendo el de otros. La etimología, por ejemplo, española es bellísima. Conocer el origen de una palabra me ayuda a dar fuerza a mi discurso, a dar fondo. Cuando ya ustedes se pregunten esto en su idioma, querrán hacer lo mismo en los siguientes, en los subsiguientes. Por ejemplo, digamos, el origen de la palabra estúpido, por ejemplo. Estúpido, uno dice estúpido, pero ¿dónde salió estúpido? La palabra estúpido viene del latín stupidus, y este del verbo estupere, quedar paralizado, quedar aturdido. Ver estulto viene de estulticia, estupidez. Es interesante notar que el verbo estupere también nos dio estupendo. O sea, estúpido y estupendo tienen una correlación. También hay una similitud entre un estudioso y un estúpido. Ambas palabras vienen de la misma raíz indoeuropea. Pegar, empujar. El primero es el que pega los libros, el segundo es alguien que le pegaron y anda medio aturdido, el pobre. De ahí viene esa palabra. Voy a darles una fácil de entender. Paralítico. ¿De dónde viene la palabra paralítico? Viene de la formación de dos. La palabra paralítico está formada por raíces griegas y significa relativo a no poder mover las extremidades del cuerpo. Sus componentes léxicos son el prefijo para, a lo largo, al lado de, lisis, liberación, disolución, también descomposición, más el sufijo tico, relativo a parálisis, y también catalítico. Atención, esta es una entrada mínima. Ok, hay otras etimologías donde se dice que para en español es semejante a o parecido a, y lítico viene de también paleolítico, neolítico, piedra.
como una piedra, semejante a una piedra. Entonces, cada palabra también tiene un significado, también tiene una raíz, también tiene una lógica. O sea que dentro de cada palabra habita una lógica. Por eso al hacer un aforismo, al construirlo, hay que pensar bien en que una palabra no vaya a ser de doble filo. Y eso sucede cuando uno comienza a escribir. Como que la palabra comienza a venírseme en contra. Porque alguien me dice, venga, pero usted dijo que tal cosa. Sí, señor. Por eso se está contrariando, se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque esa palabra significa tal cosa. Entonces uno, ups. Y muchas veces suponemos, entonces, esta etimología es de Chile, es muy bueno, sobre todo cuando usted encuentre palabras latinas, cuando usted encuentre palabras muy difíciles de entender, digamos como una palabra como paradigma, ¿sí? Términos, usted viene acá y ahí, desde el término la entiende, ¿sí? Junto a, como, parábola, se asocia con la raíz indoeuropea, tan, modelo, ok, y ahí ya comienzan a entender para dónde va la idea, a dónde evolucionó la palabra paradigma, cómo evolucionó y por qué decimos eso. Es como una palabra que nosotros decimos todo el tiempo, idiota. Idiota proviene del griego idiotes para referirse a aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, sino de sus intereses privados. La raíz idio significa propio y es la misma que en el idioma o en idiosincrasia, que es otra palabra bellísima. La palabra idiotes también lleva el sufijo tes, que significa de la gente al que hace una acción. Diabetes, Sócrates. Este sufijo cambia a ta cuando pasa al español, como vemos en anacoreta, apóstata, dieta, ta. El vocablo idiota también es usado en latín y significa ignorante. El idiota, en el medioevo, se le decía a aquella persona que no creía en Dios, etcétera. La palabra Dios, por ejemplo, se dice que viene de Deus, latín Deus, que evolucionó del griego Zeus, que significaba Zeus. O sea que la persona cuando dice Dios mío, está diciendo Zeus mío. O sea, está pasando del monoteísmo al politeísmo en una sola expresión. O la palabra ojalá, ojalá, que es un vocablo que nos queda de los árabes. Palabra no viene del árabe, dice, si Dios quiere, como tantas veces, sino del árabe, si Dios quisiera. Cuando uno dice ojalá y Dios quiera, es como decir ojalá y Dios quiera y ojalá y Dios quisiera, es lo mismo. ¿Sí? Ojalá, viene de Alá. ¿Bien? Todas estas herramientas uno las tiene que tener en cuenta en la escritura. Entre más herramientas tengo, escribir es una receta, es una gran receta. Es aprender a poner en juego ingredientes. Y hay unos ingredientes que uno no puede meter en una receta, ¿no? Porque unas cosas no pueden ir con otras. En una receta yo no puedo, si yo estoy haciendo una torta de banano, no creo que sea muy sabio ponerle, no sé, carne o algo así, o podría ser que sí, pero al combinarlo con otros ingredientes hay que tener cuidado. Es también como hacer química, o sea, a veces puedo causar una explosión si no sé combinar bien. Bueno, ¿a qué íbamos con todo esto? La escritura. El proyecto que vamos a llevar a cabo es muy bonito porque es la parte que más me gusta de este tercer corte. Y es que como es la escritura y como lo que yo quiero es la evolución de ustedes, yo quiero, así como los Digimon y los Pokémon, quiero una evolución. Yo quiero pasamos de la gramática a la lectura, a llenarnos de palabras nuevas en inglés. Ahora quiero reflexionar sobre el discurso y reflexionar sobre el discurso en otro idioma, utilizando tecnicismos, leyendo y pasar a la escritura y de la escritura pasar a lo que es muy vigente el día de hoy, que son los videos. Un buen video. Yo no les voy a pedir un video largo y va a ser la siguiente y única nota que van a tener. Siguiente y última nota. De hecho, si yo veo que los videos son muy buenos, prácticamente el examen final puede convertirse en este video. Va a ser la culminación
de su inglés 5 y es lo que quiero que defiendan. Ese video tiene que gritar, yo merezco graduarme de inglés, yo merezco terminar mis, mi, mi, mis niveles de inglés. ¿Por qué? Porque ya puse en juego todo. Puse en juego el vocabulario, la gramática, la lectura y la escritura y lo convertí en un medio audiovisual. Pude comunicar. Ahí es donde vamos a eso, a comunicar. ¿Qué será comunicar? Difícil. Cuando a uno le preguntan qué significa algo, ahí es donde uno entiende si sabe hablar o no sabe hablar. Comunicar viene del latín comunicare, compartir información, impartir, difundir. Y este común, de comunis, común, poner en común. Comunicar quiere decir poner en común. Mutuo, participado entre varios, es dar, participar de. Comunicar es participar, es como cuando usted hace una receta y la comparte con otras personas. Eso es comunicar. ¿Qué tan envidioso es uno comunicando? Lo importante y lo que nos ha traído hasta el día de hoy, hasta donde estamos, hablando en términos universitarios, porque ustedes son universitarios, lo que nos tiene acá con todas las comodidades que ustedes ven, a pesar de que hay mucha gente que se va hacia el fatalismo. Si yo fuera a escribir en este momento, comenzaría a hablar del fatalismo y la pandemia, porque mucha gente se ha dedicado a hablar que esto es terrible, que nos vamos a morir todos, que se va a acabar el mundo, que esto ya no tiene sentido, que bla, 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 bla. Pero si uno se pone a leer, una persona instruida también se pone a ver que el mundo ha pasado por una serie de crisis terribles. O sea, si nosotros decimos que se va a acabar el mundo porque nos hemos podido encerrar a ver Netflix en un importante número, porque sí hay gente muy pobre, pero sí hay una gente que hoy en día, en una gran mayoría, sí, hoy en día, que tiene demasiadas comodidades. Entonces, si esto fuera una guerra, pues qué guerra tan deliciosa. No, no entraron y nos sacaron a patadas como hacían antiguamente a ir a la guerra mientras dejaban a las mujeres solas. Acuérdense de lo que les decía el otro día, el We Can Do It, el de la ficha de las mujeres de los años 50, de los años entre 40 y 50, cuando tuvieron que dejar ir a los maridos a la guerra y quedarse con sus hijos y enfrentar las labores de la casa, que ahí es donde comienza todo este cuento del feminismo y todo eso, porque pues fueron ellas las que comenzaron a aprender a hacerse cargo de la casa. Entonces, yo no diría que nosotros vamos a involucionar, diría que seguimos evolucionando, que el ser humano siempre busca evolucionar, siempre. Las crisis sirven para evolucionar. Y como viene una muy buena obra de teatro en español, se me olvida el nombre, los grandes tiempos de paz, los largos tiempos de paz nos han vuelto idiotas, nos convierten en inútiles, nos vuelven cómodos e inútiles. Las peores ideas de la humanidad se le han ocurrido en los tiempos de paz. Las mejores ideas han surgido de las desgracias, de los momentos duros, de las crisis, de las guerras. Igual que nos pasa a nivel personal y familiar. ¿Qué nos ha hecho crecer y qué nos ha hecho madurar? Los problemas, las crisis. Miren ustedes y hagan un recuento de lo que han hecho hasta el día de hoy en la universidad. No son esos momentos de crisis, de rabia, de odio a ese profesor, de qué mamera esa clase, lo que me ha construido y lo que me ha llevado a esto. A veces lo que parece bueno es malo y lo que parece malo es bueno. Eso que me parecía tan bueno, lo único que me trajo fue problemas. Y esto que me parecía tan malo, lo único que me trajo fue evolución. Pensemos en ese tipo de cosas. Escribir es filosofar. Escribir es aprender a entenderse a sí mismo, a comprenderse, a tratar de explorarse, a mirar a ver cómo es que estoy comprendiendo el mundo. Y si uno comienza a pensar en cómo comprendo el mundo, a reflexionar sobre eso, va a pasar algo bellísimo que es la madurez. Comienzo a madurar ideas. Solamente cuando me siento a reflexionar en mi hacer, en mi vivir, en el mundo que me rodea, en mi existir, ahí es cuando comienzo a madurar, no antes. Es cuando decía una frase alguna vez para anunciar la película Náufrago, un hombre se hace hombre el día que empieza a vivir solo. Un hombre solo se hace hombre el día que empieza a vivir solo. Y el día que uno se enfrenta a la escritura, está solo.
es que escribir, yo no puedo escribir con alguien, es muy difícil. Venga, pongámonos los tres a escribir algo, difícil, difícil. Es más fácil que lo haga yo solo. Y revolcarme conmigo mismo y darme golpes porque es complicado. La escritura no es fácil, es esquiva. Qué bueno que recibiera unos trabajos. El anterior video me pareció espectacular. Yo siento que hay una buena evolución y quiero dar el último paso con ustedes y animarlos a que tomen esto como un proyecto. ¿Sí? En estos próximos días que vamos a estar juntos, ya vamos a acabar. Y nada, vamos a hacer un pequeño video a partir de la escritura. Vamos primero a construir un esqueleto, ¿vale? Entonces, volver a trabajar en esto. ¿Cuál va a ser el título? Más que el título, su hipótesis. Hay que reemplazarla acá, hay que escribir la hipótesis. Por ejemplo, un hombre se hace hombre el día que se va a vivir solo. Por ejemplo, solo con tilde en la O. ¿Bien? ¿Por qué? Dame más y conclúyeme la idea. ¿Vale? Bien. Quiero que me expongan sobre qué ideas tienen para escribir. ¿Quién quiere comenzar? Profe, pero esto es como, o sea, sería como un discurso prácticamente. Vamos a hacer un escrito que cumpla con estas características. ¿Listo? No vamos a besarnos al ensayo, vamos a escribir. Si ustedes quieren pueden hacer un ensayo, ustedes pueden escoger su tipo de texto que vayan a escoger, pero vamos a cumplir con estas normas. Vamos solamente en esto, en 5 párrafos, vamos a defender una idea. En 5, no más de 5. ¿Listo? Vamos a exponer, puede ser un párrafo, un texto expositivo, puede ser un ensayo, el tipo de texto que ustedes quieran, pero donde usted me cumpla con estas características. Primero, una tesis, 3 párrafos argumentando su tesis y un párrafo concluyendo su tesis. Cuando pasemos del escrito, ya vamos simplemente a volverlo medio audiovisual, como lo que yo les mostraba, lo de esquizofrenia natural. O como TED. ¿Ya han pensado? ¿Quién ha pensado ya en qué va a escribir? No, profe, creo que pues, después de todo lo que nos has dicho también uno queda como, uy, pues tiene que pensar como en algo más, no sé si profundo o más chévere, como algo que no, porque es que tú también nos inspiras, o sea, nos dices de tal forma o sea, como la forma en que tú transmites las cosas nos hace sentir a uno como, uy, uno también quiere como transmitir lo mismo, así como hacer sentir algo con lo que uno dice. Entonces queda Chévere. uno como, uy, como que, Bien. ¿qué digo o qué hablo? ¿Para dónde cojo? Hay un libro que se llama La hoja en blanco y habla de eso, de la crisis del escritor frente a una hoja en blanco. No hay una cosa que usted lo rete más que una hoja en blanco. Póngale usted una hoja en blanco y ¿cómo? ¿Por dónde comienzo? La hoja es, yo creo que de hecho es un buen icono del escritor, del dibujante, de ustedes escriben. Lo que pasa es que ustedes comunican de otra forma. Ustedes comunican con, es maravilloso. De hecho, a mí el diseño gráfico y todo lo que tiene que ver alrededor del diseño, el diseño de interiores, el teatro, las artes, Dios mío, es una cosa tan complicada, tan compleja. El músico, por ejemplo, componer, ¿qué se puede decir de eso? Si eso fuera fácil, todos seríamos Carlos Vives, ¿no? Ni siquiera, porque él es intérprete, él es un buen lector, ¿no? Todos seríamos Ed Sheeran, todos sería, pero es muy complicado. La cosa es bien complicada. Ser diseñador es construir. Así como en el texto uno construye un discurso, también ustedes construyen discursos todo el tiempo en lo gráfico, en todas las artes gráficas que existen. Es impresionante. El rol de ustedes hoy en día es tan importante y se vuelve cada vez más fuerte. De hecho, y cada vez más, no sé, esto va cada vez mejor. ¿Quién me quiere hablar? ¿Quién me quiere contar? Profe, yo quería
Sobre ¿Sí? estilo, ¿Cómo? sobre estilo, ¿Sobre estilo? sí. ¿Quiere hablar sobre estilo? Es que digamos, pues, o sea, yo como suelo extrapolar las cosas Sí. y digamos, yo hago graffiti Ajá, y excelente. y eso se le llama, o sea, uno no se llama grafitero, sino se dice writer y eso es un escritor. Ok, bien. O sea, Entonces, grafite viene de entonces, allá. La palabra grafiti viene de allá. graffiti de garabato, Carabato, vea pues. pero los que hacen grafitis le Grafos, dicen writer, es escritor. writer. Ok, writer. Ahora le dicen así. ¿Cómo? No, eso Es siempre un- desde que comenzó. Entonces lo que pasa es que, o sea, todo lo que usted está diciendo como acerca de escribir, o sea, yo lo interpreto cuando uno se va a exponer en cuanto a una pared. sí, exacto. Y cuando yo estoy pintando, quizás muchas personas quizás también lo hacen es porque uno como que se encuentra uno con uno mismo, o sea, uno como que se desahoga. Vale. Y uno cuando va a pintar con otras personas, pues es muy difícil pintar todos la misma idea, ¿sí? Sí, Por lo que uno está escribiendo lo que uno, el punto de vista de uno. y es Y que, si uno va a pintar, sí. No, no, sigue, y si sigue. uno, y si uno va a pintar algo, pues es lo mismo si uno no tiene el conocimiento cómo realizar las letras o el estilo de una manera, pues uno va a terminar haciendo algo que todo el mundo hace. O si uno ya tiene como ideas previas o un concepto que uno quiere o exponer, pues uno ya desarrolla un estilo. Claro, Pero entonces el problema es que si uno desarrolla un estilo, también uno se queda ahí, es porque es como una cárcel. claro. Excelente. Entonces, digamos, yo también doy clases de graffiti en una cárcel y me di cuenta que el estilo es una cárcel. Porque, o Ajá. sea, si todo el mundo quiere todo el mundo quiere llegar a tener un estilo, pero si uno después llega al estilo, es como una monotonía, ¿no? Como decir un Botero o un Dalí, se pudieron quedar ahí, pero entonces Entiendo. pudieron haber explorado más cosas. Es que Pero buscar entonces su el propio estilo es estilo, quedarse ahí en un punto. claro, es que buscar el estilo propio en su arte es prácticamente como lo que hizo, ¿cómo se llama? Se me va. Paco de Lucía en la guitarra. Paco de Lucía repetía las canciones de todos. Y alguna vez John McLaughlin se sentó con Paco de Lucía y Andy Meola y le decían, ¿usted no sabe improvisar? ¿Cómo? Sí, improvisar, tener su propio estilo, buscar lo suyo, componer. No, pero no, ¿qué voy a saber yo de eso? Pero si usted es un músico espectacular, ¿qué hace tocando lo de los demás? Toque lo suyo, saque lo suyo. Y él comenzó a explorar eso y pues él es el dueño del flamenco de allá para acá. O sea, todo lo del flamenco, todo el nuevo flamenco y todo eso se viene desde Paco de Lucía. Hay un antes y un después de Paco de Lucía, de hecho. Y lo mismo pasa es que escribir es pintar con letras, es pintar la realidad. Eso es escribir. Un buen escritor pinta la realidad. Es más, existe algo que se llama la sinestesia, no sé si ustedes han escuchado de eso, que de pronto alguna vez les contaba, que es esa capacidad, por ejemplo, es una patología, de hecho. Eh, eh, Miguel de Cervantes Saavedra sufría de eso, padecía, por decirlo, entre paréntesis, cuando lo meten a la cárcel 20 años, el hombre se sienta a escribir el Don Quijote y él manifestaba que a él las letras le sabían a comida, a cosas, a dulce, a salado. Él era hipérgrafo. Y hay músicos como Mozart, que decía que las notas las veían de colores. Él interpretaba un la, por ejemplo, como un rojo, un si, como un azul, y él lo que hacía era pintar con la música. O sea, todo hay una conexión de esto de la sinestesia. Y escribir es eso, ¿no? Es comenzar a pensar en eso. Bueno, vale, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirme algo?
Sí, profe. Pues de mi parte, como gracias, pues la clase hoy estuvo un tanto diferente, Ah, vale. pero, pero pues me motivó en ciertos conceptos que en cierta parte tenía como abandonados y no sabía cómo encaminarme para dejar de pensar y empezar a hacer. Entonces, gracias, profe. Vale, listo. Chévere. Chévere, muchachos. Pues nada, voy a parar acá, de hecho, y voy a dejarlos picados. Quiero que comiencen a construir aforismos alrededor de lo que ustedes van a escribir. Inventen sus propios aforismos. Eso es un ejercicio súper chévere. Se lo recomiendo muchísimo. Es una manera de incitarse a uno mismo a la escritura. Entonces, si voy a escribir sobre algo, voy a intentar resumir lo que yo quiero decir en frases. Esa es una de las herramientas. Por eso muchos escritores andan con una libretica chiquita o algunos otros andan con una grabadora de mano o en el celular. Hoy en día ya se puede hacer. Va por ahí caminando y se le ocurre. No sé, a ustedes les puede haber pasado muchas veces que se les pasa una frase súper genial por la cabeza y wow, uy, no me había percatado de eso, que hasta uno mismo se sorprende, que de hecho es algo que es difícil, ¿no? Yo creo que ustedes trabajan con eso, el sorprenderse a sí mismo. Usted, y uno tiene que descansar. En la lectura, en la escritura va a pasar esto, exactamente esto. No sé si a ustedes les haya pasado, me cuentan si me equivoco, pero usted hace una creación, termina, está haciendo su creación y tiene que tomarse un respiro y va y se da una vuelta, no sé, fue y bailó, tomó, ojalá es importante retirarse un rato de eso y volvió al otro día y la volvió a mirar. Y a veces comienza uno, no, esto está feo, o hay una cosa que no me cuadra, o todavía le falta algo, no sé, esa quinta esencia que se llama, esa quinta esencia. Y a veces sucede que usted mismo lo mira y dice, wow, magnífico, o sea, perfecto. Esto era lo que... Donde le agregue algo más, me lo tiro. Donde le quite algo y lo intenta uno y se lo tira. De hecho, lo echa a perder, lo arruina. Y uno dice, perfecto. Y usted va y lo mira dentro de 3 días y si lo vuelve a ver perfecto, es porque la cuestión ya está lista. O sea, ya se coció. Esa sopa está lista para el consumo. Entonces, eso mismo pasa con la escritura. Por eso los voy a poner a besarse a esta idea, a comenzar por los aforismos. A ver qué frases se les ocurren alrededor que puedan ser. Ustedes digan, mire, profe, voy a traer 5 frases posibles, o 7, de 5 a 7 sería muy bueno. Y quiero que las compartan, pero frases que nos pongan a pensar. Sería genial y pues no sé, es un ejercicio muy chévere. Todo esto yo se lo debo a maestros. En la maestría, sobre todo, tuve un maestro espectacular y el hombre nos enseñaba a escribir y creo que con él fue que aprendí a escribir por fin. De hecho, a mí me gusta mucho la escritura. Escribir es genial. A mí me gusta todo lo que tiene que ver con el arte. Y escribir es una cosa que lo vuelve a uno inteligente si uno no era. O sea, es una cosa de ponerle atención muy chévere. Entonces uno comienza a coger una idea y a darle vueltas. ¿Cuál es su incomodidad? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su tesis? Y comience a jugar con las palabras. Entonces yo digo, por ejemplo, todos los hombres son iguales, lo que yo les decía la vez pasada. Bueno, esa frase está muy trillada. Todos los hombres son iguales, ¿no? Es que los hombres no todos los hombres son iguales. Y si fueran iguales, ¿qué pasaría? Jueguen con ese tipo de ejercicio. No todos los hombres son iguales, pero si fueran iguales, ¿qué pasaría? Bueno, y si yo digo que todos los hombres son iguales, ¿por qué son iguales? ¿En qué son iguales? Ser igual, la igualdad en el hombre es la diferencia en las mujeres. Comiencen a jugar con ironías. Todos los hombres son iguales a menos de que se encuentre una mujer diferente. No me suena. Juguemos, juguemos, juguemos. No todos los hombres son iguales. Sin embargo, no todas las mujeres son diferentes. Bien, ya esa comienza a darme una idea de, bueno, voy a comenzar a hacer pensar a una persona. Y eso me va a llevar al título de mi escrito, si le van a poner un título. Esa idea de un aforismo nace en un escrito.
Se puede perfectamente de un aforismo sacar un escrito grande, ¿sí? Usted partiendo de una idea genial, porque eso es un aforismo es una frase genial, genial, que usted dice, wow, ¿a quién se le ocurrió esto? O sea, definitivamente, ¿cómo se me ocurrió? ¿Cómo llegué a esto? ¿Listo? Es la idea que concluye todo. Entonces, para la próxima clase, quiero que me traigan 5 o 7 aforismos, como ustedes quieran, alrededor de su escrito y comiencen a hacer el esqueleto. Entonces, usted dice, un hombre se va a ver tan, entonces, ¿qué va a hacer en la primera, de qué va a hablar? ¿Cuál va a ser? Tiene que coger esto y desglosármelo en 3 partes. En 3 partes que me lleven a esta conclusión, ¿no? Un hombre solo se hace, entonces, ¿qué es ser hombre? Comenzaré definiendo la palabra hombre. ¿Cómo vivir solo? Pueden comenzar con preguntas. El día que se va a vivir solo. ¿Cómo vivir solo? ¿Qué es ser hombre? Ser hombre es madurar, digamos. Y acá comienzan a trabajar en qué van a decir más o menos en la conclusión. Y aquí comienzan a hacer el ejercicio. Si quieren les dejo el link de la anterior muchacha que hablaba. Entonces, ¿qué ideas se me ocurren al lado de esto? Ustedes pueden hacerlo con una pregunta, pueden hacerlo con una afirmación. Entonces, los hombres modernos, los hombres Peter Pan. ¿Se han leído algo así? ¿Saben qué es un hombre Peter Pan? ¿Como con complejo de niño? Sí, el hombre eso es algo que se queda mucho en las mujeres. El hombre que nunca crece, nunca madura y es muy de mamá. Entonces se le llama el hombre Peter Pan. Es un niño en cuerpo de hombre. Y al final entonces, bueno, los hombres modernos, los hombres Peter Pan, los hombres muy hombres. Pongo este tipo de ejemplos, perdónenme. No, yo no tengo nada que ver con eso, sino que habíamos retomando ese ejemplo que les di la vez pasada. Entonces, ahora, ¿qué puedo decir al respecto de eso? Más o menos hacia dónde va a apuntar mi conclusión. Esto no es tan importante ahorita. Esto es importante, pero es una idea chiquita. Y acá al lado, ¿qué decía la pelada que tenían que poner? Al lado de la afirmación. ¿Los conectores? ¿Cómo? ¿Los conectores? Sí, conectores. Pueden poner unos conectores y unas ideas. Perdón, me devuelvo un segundito acá. Quiero que esto sí quede claro. Desde Linkers and Connectors, miramos este video y por acá ella... Hola, en el acá. introducción, Por acá más adelante. nuestra conclusión, que es nuestra... Ahí ya introducimos el tema, el que sea. O otra opción, nowadays most people share the view that. Esas dos opciones nos van a servir para abrir el essay de una manera formal y académica. Para introducir la primera idea. Firstly, it is undeniable that... Y ahí metemos el primer tema que ellos nos han dado. Y luego, además de eso, podemos meterle una consecuencia o Es podemos... por acá, perdón. Así Para comienza el esqueleto. Para Fumes and Emissions se me ocurre que voy a mencionar Heavy Traffic de la ciudad. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, de humo y emisiones, ¿de qué voy a hablar? Entonces de tráfico pesado, de tan. Entonces, en hombres modernos, ¿qué voy a hablar? Entonces, ¿qué tipo de hombres modernos hay? Los hombres delicados, los hombres machistas, hombres machistas, etcétera. Acá los hombres Peter Pan, la dificultad de las relaciones de los hombres Peter Pan, los hombres muy hombres, el problema, el machismo, el feminismo, etcétera.
ahí van alimentando ese esqueleto y eso es lo que los va a llevar. Primero este esqueleto tiene que estar. No puedo escribir si no hay este esqueleto. Y la próxima clase vamos entonces a debatir sobre ese esqueleto y vamos a hacer algo chévere que va a ser como un conversation club a partir de eso. Entonces, quiero que jueguen con los aforismos en español, quiero que jueguen primero en su idioma y la próxima clase me lo traigan en inglés. Y vamos a hacer un pequeño conversation club haciendo pensar al compañero. Vamos a contrariar al compañero o a cuestionarlo. Entonces es que los hombres son machistas. Bueno, pero yo no considero que el hombre sea machista. Entonces vamos a construir el escrito a partir de algo que también es muy importante y es el diálogo, la discusión, el debate. Entonces vamos a debatir. Y cuando uno comienza a defender sus ideas, comienza a ocurrírsele otras cosas que no se le había ocurrido antes. De hecho, si ojalá uno llega a calentársele la cabeza y a enervarse, ahí es donde nace la lectura, la escritura. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. O sea, para la próxima clase, entonces los 5 aforismos y parte de esta estructura, ¿sí? Sí, van comenzando a hacer esta estructura. Porque la idea es que ustedes me van a traer el tema, ¿sí? Entonces, obviamente, van a partir de ceros, que es el tema del que van a escribir. Un pequeño esqueleto, eso va a ser un sketch, no se preocupen. Y los aforismos. ¿Listo? Entonces traen eso. Y vamos a debatir con unos 4 o 3, no vamos a gastar mucho tiempo, porque la idea es que vamos a comenzar a escribir, ¿listo? Y yo les voy la siguiente clase que vamos a hacer, vamos a explorar herramientas de escritura en inglés. Les voy a enseñar unas estrategias de cómo usted no tiene que comenzar a escribir en inglés sabiendo inglés. Usted también puede coger ya de escritos que están, hay formas de escribir, ¿listo? Cuando me pongo a escribir en otro idioma, me va a costar un poquito. Elementos de traducción, vamos a mirar a ver un poquito de la traducción, interpretación, cómo interpretar y ya, ahí vamos a arrancar por ahí. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de herramientas, traducción e interpretación. Y van a tener un espacio para escribir. ¿Ok? Van a tener un espacio donde se van a sentar a escribir, netamente a escribir en silencio, preparen su mejor música, preparen algo que los inspire y se van a sentar a pelear con el texto. ¿Listo? Vale, muchachos, nos vemos la próxima clase entonces. ¿Ok? Si a nadie tiene alguna otra pregunta o inquietud. Vale, profe, gracias. Pero ya no es sobre este trabajo, sino sobre las notas. Ay, que ¿Cuándo no las puedes subir. subir? Mira, te voy a mostrar que me voy a poner ya a eso, porque tú sí me dijiste eso. Es que he estado todos los días, es que estoy haciendo una cosa, recibo llamadas, reuniones, como este cuento ha supuesto mucha reunión. Entonces estoy marcando mi día con algo y de un momento a otro me resultan llamando, Edwin, que una reunión en Zoom. Y entonces ahí es donde, aula virtual, ahí es donde me pierdo. La vez pasada dejamos sus notas, ¿no?